Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Psicología. Sistema de Universidad Abierta. Presentan Cristian Castillo Dorantes, Evelyn Janet Díaz Salas, Juan Ramírez Domínguez y Cristian Montserrat de la Fuente Franco. Unidad 2. Introducción teórica sobre métodos y técnicas de estudio del sistema nervioso central. Métodos de ablación experimental para el estudio del sistema nervioso central. La ablación experimental consiste en destruir una parte del encéfalo y evaluar la conducta subsecuente del animal. En la mayoría de los casos, dicha técnica no implica extraer el tejido cerebral. El investigador destruye algo de tejido y lo deja en su sitio. Los experimentos en los que se daña una parte del encéfalo y después se observa la conducta del animal se llaman estudios de lesión. Su fundamento teórico es que la función de un área cerebral puede deducirse basándose en las conductas del animal que ya no puede realizar tras haber sido destruida dicha área. Nuestro objetivo es descubrir cuáles son las funciones que cumplen las diferentes regiones cerebrales y luego entender cómo se combinan estas funciones para dar lugar a determinadas conductas. La distinción entre función cerebral y conducta es importante. Los circuitos que hay en el encéfalo realizan funciones, no conductas. Cada región desempeña una función que contribuye a la ejecución de la conducta. La interpretación de los datos de los estudios de lesión se complica porque todas las regiones del encéfalo están conectadas entre sí. Los tipos de lesiones más comunes son lesión por radiofrecuencia, lesión excitotóxica, lesión falsa, lesión con 6-HD e infusión de anestésico local o criodo. La cirugía estereotáxica es aquella que utiliza instrumental estereotáxico para situar un electrodo o una cánula en una posición específica del encéfalo. Un aparato estereotáxico consta de un soporte que inmoviliza la cabeza del animal en una posición establecida y un brazo que desplaza el electrodo a la cánula en los tres ejes espaciales. No existen dos encéfalos de animales de la misma especie completamente idénticos, pero la semejanza entre los individuos es suficiente para predecir la localización de una estructura cerebral concreta respecto a las características externas de la cabeza. Un atlas estereotáxico incluye fotografías o esquemas que corresponden a secciones frontales, tomadas a diferentes distancias rostrales y caudales a bregma. Cada página del atlas estereotáxico está identificada conforme a la distancia de la sección anterior o posterior respecto a bregma, y la cuadrícula de cada página indica las coordenadas de las estructuras cerebrales en el plano ventral a la parte superior del cráneo y lateral a la línea media. Así, localizando una estructura neural en una de las páginas se puede determinar su localización respecto a bregma. El dispositivo incluye un soporte para la cabeza, otro para el electrodo y un mecanismo de graduación por el que se mueve a lo largo de los tres ejes espaciales: anterior-posterior, dorsal-ventral y lateral-medial. La cirugía estereotáxica puede emplearse tanto para estimular neuronas como para destruirlas, y se pueden inyectar fármacos que estimulen neuronas o bloqueen receptores específicos. También hay equipos estereotáxicos para seres humanos. Por lo general se valen de múltiples puntos de referencia y verifican la localización del electrodo insertado en el encéfalo, tomando imágenes de resonancia magnética o registrando las actividades de las neuronas antes de producirse la lesión. Métodos neuroquímicos de estudio del sistema nervioso central. En ocasiones lo que nos interesa no es la actividad metabólica general de una región del encéfalo, sino la localización de neuronas que tengan un tipo específico de receptor o que produzcan un tipo de neurotransmisor. Los médicos revelaron hace varios años un caso en que granjeros que habían estado expuestos a determinados tipos de insecticidas
organofosfatos tenían ensueños particularmente intensos y extraños e incluso decían tener alucinaciones cuando estaban despiertos. Una posible explicación de estos síntomas es que la sustancia estimula los circuitos neurales que controlan la fase REM del sueño, aquella en la que ocurren principalmente los ensueños. Contamos con 3 métodos mediante los que se pueden localizar sustancias neuroquímicas específicas como neurotransmisores y neuromoduladores. Entre ellas, localizar las sustancias mismas, localizar las enzimas que las sintetizan o localizar el ARN mensajero involucrado en su síntesis. En primer lugar tenemos la detección de neuronas que producen sustancias neuroquímicas específicas. Los insecticidas organofosfatados inhiben la acetilcolinesterasa. Las sustancias que inhiben la acetilcolinesterasa son potentes agonistas colinérgicos y al inhibir la acetilcolinesterasa frenan la rápida destrucción de acetilcolina después de que haya sido liberada por los botones terminales. Otra forma indirecta de localizar una sustancia es usar hibridación in situ. Todos los péptidos y proteínas se sintetizan conforme a la información contenida en los cromosomas. En segundo lugar está la localización de una enzima. La acetilcolina no es un péptido, por ello no se pueden utilizar métodos inmunocitoquímicos para localizar este neurotransmisor, aunque pueden usarse para localizar la enzima que lo sintetiza. La síntesis de acetilcolina se logra gracias a la enzima colina-acetiltransferasa. En tercer lugar tenemos la localización de receptores específicos, los cuales pueden determinarse siguiendo 2 procedimientos diferentes. En uno de ellos se usa la autorradiografía, donde se exponen secciones de tejido cerebral a una solución con un ligando radioactivo para un receptor específico. Después se enjuagan las secciones y se usan métodos de autorradiografía para localizar el ligando y así a los receptores. En el segundo procedimiento se aplica la inmunocitoquímica, de modo que los receptores son proteínas y se puede, por tanto, producir acetilcolina frente a ellos. Resumiendo estas 3 posibilidades, en primer lugar se podría buscar neuronas que contienen acetilcolina. En segundo lugar se podría buscar la enzima acetilcolinesterasa y en tercer lugar se podría buscar receptores de acetilcolina. Se utiliza cirugía estereotáxica para poner una sonda de microdiálisis en el encéfalo de una rata, de modo que el extremo de la sonda se sitúe en la región que nos interesa. Se bombea una cantidad de una solución parecida al líquido extracelular por una de las cánulas del tubo de diálisis. El líquido atraviesa la segunda cánula, de la cual se coge para analizarlo. A medida que el líquido circula por el tubo, va recogiendo moléculas procedentes del líquido extracelular del encéfalo. En casos excepcionales se aplica el método de microdiálisis al cerebro humano, pero por razones éticas no es con fines de investigación. Se puede emplear una exploración de TEP para llevar a cabo observaciones similares en el cerebro humano. Se inyecta al sujeto un marcador radioactivo y posteriormente una exploración TEP revela la localización del marcador en el cerebro. Métodos y técnicas en psicobiología a nivel molecular para el estudio del sistema nervioso central. El gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Técnicas de eliminación de genes. En ratones y más recientemente en ratas ha sido posible la realización de la eliminación de genes de su genoma. La técnica. Primero el gen es destruido en células embrionarias en cultivo. Después las células anormales son transferidas a un embrión en desarrollo. Por último se cría los ratones obtenidos para que resulten homocigóticos para el gen eliminado. Aplicación psicobiológica. Se puede ver qué influencia tiene el gen en una conducta. Por ejemplo, el aprendizaje.
Algunas limitaciones de este tipo de estudio. La mayoría de los rasgos del comportamiento son poligénicos. Se puede estar influyendo en la expresión de otros genes. Algunos de estos genes pueden depender para su expresión de la experiencia. Ejemplo: tapar los ojos durante el desarrollo. Técnicas de sustitución de genes transgénicos. Se insertan en el genoma del ratón genes patológicos humanos. También es posible sustituir un gen por otro donde unas cuantas bases actúan como interruptor. Aplicación psicobiológica. Es posible activar genes en momentos determinados del desarrollo y ver qué efecto producen. Ejemplo: Alzheimer. Microarrayas. El microarray cromosómico o CMA es una técnica que detecta variantes en el número de copias o CNVs en el ADN, que se generan a partir de diversos rearreglos cromosómicos constitutivos que tienen lugar durante la meiosis. PCR en tiempo real. La PCR cuantitativa o PCR en tiempo real es una variante de la reacción en cadena de la polimerasa utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto de la amplificación de ácido desoxirribonucleico ADN. Microscopía de dos fotones. La microscopía del dos-fotón, también conocida como microscopía liviana de la fluorescencia del dos-fotón, fue inventada en 1990 como un nuevo método de células y de tejidos vivos de la proyección de imagen en 3 dimensiones. La microscopía de fluorescencia convencional ilumina un espécimen con los procesos de la excitación y de la emisión. Regulación de la plasticidad sináptica. El equilibrio adecuado entre la excitación y la inhibición nerviosa es crucial para mantener el sistema nervioso central en buen estado a lo largo de la vida. Para la mayoría de disciplinas de la neurociencia resulta fundamental entender este equilibrio. Métodos y técnicas en psicobiología a nivel de circuitos para el estudio del sistema nervioso central. La optogenética es una técnica que permite la manipulación de la actividad neuronal por medio del uso de la luz. Esta tecnología utiliza proteínas genéticamente codificadas sensibles a la luz para controlar un amplio espectro de objetivos que van desde proteínas individuales hasta complejos conjuntos de transducción de señales. En neurobiología, la optogenética se aplica con frecuencia para controlar la actividad de las neuronas u otras células excitables, las cuales expresan proteínas fotoactivables. La estimulación a distancia de los circuitos neuronales suele lograrse mediante canal rodopsina catiónica regulada por luz. En este sentido, podemos decir que la optogenética se encarga de la transformación de las neuronas para que éstas puedan ser activadas de forma individual con la luz, de modo que posteriormente esta pueda ser transformada en energía eléctrica. Como ya se había mencionado, la optogenética toma moléculas fotosensibles y las convierte en energía luminosa. Así, se hace uso de fuentes de energía eléctrica que se aplican directamente en el cerebro, las cuales activan neuronas concretas que han captado la molécula luminosa. Dicha molécula se obtiene de un alga unicelular llamada Chlamydomonas reinhardti. Estas algas nadan gracias a flagelos y se dirigen hacia la luz, la cual activa unas moléculas que se encuentran en la superficie del alga, transformando la luz en energía eléctrica que les ayuda a moverse en el agua. Se toma la información genética que fabrica las moléculas fotosensibles del alga y se introduce de forma artificial en las neuronas. El ADN es modificado de tal modo que solo se exprese en ciertas neuronas. Una vez que llega la luz, dichas neuronas convierten esta luz en energía eléctrica. Es posible seleccionar el tipo de neuronas que se activarán con una determinada proteína, llamada canal rodopsina. Así, cuando tales neuronas reciban la luz, dispararán esta luz a los centros neuronales donde anteriormente conectaban. Podemos encontrar otras formas de estimulación cerebral, como por ejemplo la estimulación magnética transcraneal, en la cual se estimula la corteza cerebral a través de campos magnéticos producidos por la aplicación de pulsos eléctricos a través de una bobina electromagnética, ubicada en una zona próxima al cráneo,
interfiriendo de esta forma con las funciones de la región cerebral estimulada. Métodos y técnicas en psicobiología a nivel conductual para el estudio del sistema nervioso central. Dichos métodos ayudan a estudiar cómo las áreas funcionales y redes del cerebro se correlacionan a comportamientos específicos. Una de esas pruebas es la prueba de motricidad y destreza. El aparato consiste en una barra conectada a un motor giratorio que puede girar de manera constante o acelerada. Su uso permite observar las habilidades de coordinación motora de los roedores. El tiempo de permanencia de los roedores sobre el cilindro en diferentes velocidades constituye una medida de su coordinación, condición física y planificación motora. Resulta muy útil conocer estas variables en los estudios psicofarmacológicos o de lesión cerebral. Otro método son los laberintos. Es uno de los métodos utilizados para investigar el aprendizaje y memoria, diseñados para que el animal tenga que encontrar el camino y recordarlo para salir del aparato. Uno de esos laberintos es el brazo T. El laberinto en T, o T-Maze, consiste en una plataforma en forma de letra T, rodeada por paredes, que puede estar llena de agua o no. El roedor es depositado en el brazo que actúa como base de la T, y se le deja explorar libremente el resto de los brazos. Normalmente se colocan reforzadores en uno o ambos brazos durante las sesiones de entrenamiento. Esto puede ser comida en el laberinto seco o una plataforma en el laberinto relleno de agua. Este laberinto permite evaluar el aprendizaje espacial y la memoria de trabajo. Otro laberinto es el laberinto Morris. El laberinto acuático de Morris consiste en un recipiente redondo de polipropileno, sin zonas diferenciadas y lleno de agua. En algún punto de la piscina existe una plataforma que no llega a sobresalir sobre el nivel del agua y que permite al roedor escapar del agua colocándose sobre ella. Esta prueba permite medir aprendizaje espacial y orientación espacial, haciendo uso de diversos tipos de memoria: memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Otro laberinto es el laberinto radial de agua. El laberinto radial consiste en 8 brazos equidistantes, de aproximadamente 120 centímetros, colocados radialmente en torno a una zona central circular. Al final de cada brazo puede colocarse comida sin que ésta sea visible dentro del centro del laberinto. Lo más habitual es introducir el laberinto en un tanque circular de agua y emplear una plataforma como estímulo reforzador en la prueba. La tarea del laberinto radial clásico sirve para evaluar dos tipos de memoria: memoria de referencia y memoria de trabajo. La memoria de referencia se considera disminuida cuando el roedor no visita solo los brazos en los que cree que habrá una recompensa, mientras que la memoria de trabajo se evalúa negativamente si el roedor entra más de una vez en cada brazo. Otro método utilizado es la caja de Skinner. Se utiliza para estudiar cómo el castigo y la recompensa pueden reforzar el comportamiento de los animales. El condicionamiento operante es un proceso en el que se ejerce control sobre la conducta de un organismo, controlando las variables y el ambiente en el que se encuentra, especialmente por medio de la aplicación de refuerzos. Los refuerzos consisten en eventos que siguen a una determinada conducta realizada por el organismo y que alteran a su vez la probabilidad de que ocurra esa conducta, ya sea incrementándola o reduciéndola. De esta manera, los investigadores pueden preguntar: ¿cómo diferente recompensa puede afectar el comportamiento de los animales? Comprender cuándo y por qué
ciertas recompensas son motivadoras y abordar problemas como la adicción.